Amén y amén. Pueden sentarse en esta mañana. La semana pasada estuvimos hablando sobre la iglesia de Cristo, de cómo la iglesia estaba en el sueño de Dios, en el plan de Dios, pero no había sido revelado ese plan hasta que Cristo aparece y menciona por primera vez la palabra iglesia, y cómo Él establece la base aquel día con Pedro cuando le está preguntando a sus discípulos: ¿quiénes dicen en el mundo que soy yo? Y la gente le dijo: unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que tú eres uno de los profetas, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Pero Él le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Quería saber si esos discípulos que Él había escogido para estar con Él, para caminar con Él, vivir diariamente con Él, si ellos sabían quién Él era. Y el único que levantó la mano y dijo: sí, yo sé quién tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue Pedro, Simón. Y entonces el Señor le dijo: Simón, tú eres Pedro, que significa Petros, que significa piedra, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y establecimos la diferencia que en el griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, Petros es piedra, pero Petra es roca. Sobre esta Petra, sobre esta roca que es Cristo, que Cristo es la roca, edificaré mi iglesia, diciéndole a Pedro: tú vas a hacer, y cada uno de ustedes van a ser fragmentos, pequeñas piedras que están edificadas y que han salido de la roca principal, que es Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es la zapata de la iglesia. La iglesia se sostiene por Cristo. Cristo la reveló al mundo. El mundo no conocía lo que era la iglesia. Y Cristo, hablando proféticamente de la función que haríamos en Mateo 5, del 14 al 16, en la palabra de Dios para todos, dice: ustedes son la luz que alumbra al mundo. Y una ciudad que está en un monte no se puede esconder. La comparó también con una ciudad en un monte. Es imposible que una ciudad con edificios, con casas, con luces, esté sobre un monte y usted no la vea, a menos que esté apagada. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto. La iglesia no se puede esconder. La iglesia no está diseñada para esconderse. Yo dije que la iglesia no está diseñada, y no digo yo, lo repito. Él dijo: una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Así que si tú eres parte de la iglesia y te estás escondiendo, tienes que volver al diseño original. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, de una canasta, sino se pone esa lámpara sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Aleluya. Diga: yo soy luz. En los versículos anteriores dice: yo soy, que somos sal. Y esa sal no puede perder su sazón. Esa sal no puede perder su sabor. La luz alumbra, la sal preserva. Usted coge un pedazo de carne y lo quiere guardar, usted lo adoba con sal o le pone mucha sal, lo puede poner en un barril. Esa carne no va a coger moscas, no va a coger bacterias, y puede durar años guardadas en un barril. El que no entienda esto, ¿cuántos han visto un jamón de pata? ¿No lo han visto? En la panadería, el jamón ese que está puesto ahí encima, y usted ve la pata del cerdo ahí, el jamón curado, y eso lleva ahí ¿cuánto? Algunos tienen hasta telaraña ya puesta ahí y no se daña. Y usted: yo quiero jamón de pata. Y ese jamón está curado, no se daña, permanece porque fue salado, fue procesado. Yo soy
luz para alumbrar en medio de las tinieblas que hay en este mundo. Y que mucha tiniebla hay en este mundo. Y que mucha descomposición moral, espiritual hay. Y la iglesia está para ser de preservación en medio de este mundo. Preservar la moral espiritual. Preservar la salud moral de las personas. Preservar muchas cosas que hacen falta. Y en esta mañana, el Señor me ha ido llevando en esta línea los domingos. Estaré hablando del propósito de la iglesia de Cristo. El propósito de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son iglesia aquí? ¿Cuántos saben que somos iglesia? ¿Cuántos saben que cuando estamos hablando y mencionamos la palabra iglesia, no estamos hablando de este templo tan lindo, cuadrado de cemento, tan cómodo, con aire, con sillas acoginadas y otras cosas más que vendrán en este año, donde ya pronto le estaremos haciendo una presentación para que ustedes sepan? No se trata del templo, no se trata del edificio. La iglesia somos tú y yo. Diga, yo soy iglesia. Yo, esta persona es iglesia. Y tenemos un propósito en este mundo. Pero lo primero que tenemos que entender, y le voy a hablar de dos cosas muy importantes en esta mañana, es ¿qué no es la iglesia? ¿Qué no es la iglesia? ¿Qué es y qué no es? Y lo primero que te voy a decir en esta mañana es que la iglesia no es una continuación de la dispensación hebrea bajo otro nombre. ¿Sabe? Nosotros no somos el Israel de Dios. La iglesia no es el Israel espiritual. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Son dos cosas muy diferentes. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo que salió de la mente de Dios, del sueño de Dios, y salió de un lugar, salió de Cristo. Cristo fue el que fundó la iglesia, Cristo fue el que estableció la iglesia. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ha habido un pequeño mogollero en estos años, tratando de juntar cultura hebrea, enseñanzas hebreas con la iglesia, y se han entrado un montón de doctrinas y enseñanzas y prácticas dentro de la iglesia que le corresponden al pueblo de Israel, pertenecen al pueblo de Israel, y gloria a Dios por el pueblo de Israel, y bendecimos la nación de Israel y oramos por la paz de Israel, porque la salvación vino de Israel. ¿Quién es la salvación? Cristo. Pero la iglesia no es Israel. La iglesia no practica las cosas que practica Israel, ni las costumbres. Yo no tengo que, para ser creyente, tengo que hablar hebreo. Yo hablo español. Y que gloria a Dios por la interpretación, gloria a Dios por aprender griego, gloria a Dios por aprender hebreo para poder traducir del original a muchas cosas que nosotros necesitamos saber. Gloria a Dios por todo eso. Pero yo no puedo mezclar una cosa con la otra. La iglesia no es una continuación del tiempo de Israel con otro nombre. No, antes era Israel, ahora es la iglesia. No, y diga, Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Y le voy a decir algo, estamos viviendo ahora en el tiempo de los gentiles. Estamos viviendo en el tiempo de la iglesia. Pronto el Señor va a tener un trato con su pueblo otra vez. Pronto el Señor va a tener un trato con Israel otra vez. ¿Deja de ser Israel importante? No, jamás. Israel es clave. Ahora mismo Israel es un reloj profético. Lo que suceda en Israel está marcando el tiempo de lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Y afecta también a la iglesia en el sentido de que los sucesos que ocurran van a tener repercusión en nosotros. Segunda cosa que no es la iglesia tampoco es un reino. Venga tu reino, dijo Jesús. Y se habla de reino, mucho se habla de reino en este tiempo. Y muchos predicadores
han traído una doctrina de reino equivocada a la iglesia y la han querido convertir casi en una monarquía, donde han usado mal el texto para justificar un pretexto, porque somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Sí, pero eso no va a ser en este tiempo ahora. Y entonces tenemos alfombras rojas, tenemos tronos, tenemos coronas, tenemos banderines, y en los cultos trompetas y tantas cosas, atribuyéndole reino o lugar de reino o nombre de reino a la iglesia. La iglesia no es reino, la iglesia es la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días se iban a levantar hombres mentirosos, predicadores enseñando falsas doctrinas, hombres hablando lo que Dios no ha dicho, y que teníamos que cuidarnos de todo. Habló inclusive que hablarían de doctrinas de demonios, cosas que no pertenecen a la iglesia, cosas de las cuales no son parte de la iglesia, y de esas cosas tenemos que tener cuidado, y los ministros del Señor tenemos la responsabilidad de mantener la iglesia en el lugar correcto, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me enseña, diga, la palabra de Dios me enseña dónde yo debo estar. La iglesia no es un reino. Aquí no estamos peleando con espadas, aquí no estamos peleando con lanzas, aquí no somos caballeros medievales, ni nada de esas cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando no sabemos lo que somos, tampoco sabremos qué podemos hacer. Si yo no sé qué yo soy, no sé cómo voy a actuar. Y entonces nos podemos enredar en cosas que no funcionan, porque no son la voluntad de Dios ni están escritas en las palabras. Y lo único que va a funcionar es lo que está escrito, lo que Dios ha dicho. Nada fuera de la palabra va a funcionar en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. La iglesia, el Señor la comparó, la palabra la compara con una casa. Primera de Timoteo 3:15. Con una casa. Primera de Timoteo 3:15. Leo desde el 14. Esto te escribo, está hablándole el apóstol Pablo a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo en ir a verte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios. ¿Qué es la qué? ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. Y esa iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Interesante que somos una columna. La iglesia es una columna, pero la iglesia es una casa, casa de Dios. No es esto es la casa de Dios, el templo donde adoramos al Señor. Pero diga, yo soy casa de Dios. Casa de Dios, diga, casa de Dios. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Es interesante que la iglesia también la compara con una columna y baluarte de la verdad. La columna no se sostiene sola. La columna está amarrada a una zapata, que es la base, que es el cimiento. Por eso es que esa columna, que es la iglesia, está agarrada a la base, el cimiento, que es Cristo. No hay otra forma que pueda fortalecerse. La columna le da fuerza a las paredes. La columna sostiene las vigas. Aleluya, ahora es contratista también. Bueno, hay que hacer de todo un poco. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de las fantasías, de lo que otro dice,
de lo que predica todo el mundo por ahí. Columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. La iglesia es un templo. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Soy templo. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Dile, ten cuidado con tu vida. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Porque tu cuerpo es templo de Dios. Y si tú no cuidas tu cuerpo, tú lo destruyes. Y tú le vas a tener que dar cuenta a Dios. Hay gente que está muy preocupada en cómo darle cuenta a Dios por el alma y por el espíritu, pero no se preocupan por el cuerpo. Quiero decirle, tienes que meter el cuerpo en la fórmula. Tienes que meter tu cuerpo al orden de Dios. Había algunos que... Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿es qué? Santo es. Aleluya. La iglesia es un cuerpo. Primera de Corintios 12, ahí mismo en Primera de Corintios, un poquito más adelante. Primera de Corintios 12, versículos del 27 al 31. Gracias, Señor. Primera de Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Por qué puso primeramente? ¿Cuándo puso primeramente apóstoles? En el momento en que Jesús llamó a aquellos 12 apóstoles para que estuvieran con él. Ahí comenzó este proceso. No está diciéndole que los apóstoles van en primera, que es lo que se predica hoy en día a los que tienen el ministerio, el llamado apostólico, que apóstol significa enviado. Una persona que es llamada y enviada por Dios, y por lo general los apóstoles levantan iglesias, desarrollan iglesias, establecen iglesias, discipulan iglesias. Puso a Dios primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, pero él dice algo: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y ahí viene Primera de Corintios 13, que el camino aún más excelente es el camino del amor. ¿Qué es lo que debe sobreabundar en la iglesia? Más que los dones, más que las lenguas, más que el saber mucho, más que el predicar mucho, que abunde el amor. Dice, puedes hablar lenguas, puedes profetizar, puedes hablarme lenguas angelicales, y si no tienes amor, y no solamente recibir amor, es darlo también. Porque hay quien quiere recibir amor, pero no lo da. Entonces tú lo que haces es cosechar lo que siembras. Pero ese no es el tema.
Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero Él nunca se presentó, interesantemente. Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Verdad que sí? Lo dice la Biblia. Que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se doblará todo de lo que hay en el cielo. Toda rodilla se doblará de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero en ningún lugar dice que Cristo se proclamó Rey de la iglesia. Él no vino como rey. La relación con Cristo y su iglesia es una relación de un esposo que viene a buscar una esposa, de un novio que viene a buscar una novia. Es interesante ese punto, porque aún la esposa de un rey, cuando vemos las monarquías, la esposa del rey camina detrás de él. La esposa de los reyes en la Biblia no tenían acceso al rey. Tenían que pedir permiso. Es más, habían turnos, habían días específicos para que la mujer pudiera venir a hablar con el rey. Pero la relación entre un esposo y una esposa es diferente. No hay que pedir permiso, tiene acceso directo. Anda al lado, aleluya. Andan agarrados de la mano. Entonces, cuando no entendemos la relación de Cristo con la iglesia, lo ponemos a Él en un lugar donde Él no está. Lo podemos poner en un lugar tan lejano que nunca lo veamos. Lo podemos poner en un lugar tan bajo que lo menospreciemos. Lo tenemos que tener a Él en el lugar correcto. Vamos a ir a un lugar ahora. Hermanos, iglesia, que estás aquí. La iglesia es un cumplimiento profético en la palabra. Es cuando el sueño de Dios se materializó. Tú y yo somos la materialización de un sueño de Dios. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos algo grande. No en un sentido de grandeza mundana. Somos algo grande porque salimos de alguien grande. Somos algo importante porque salimos del más importante. Somos luz porque salimos de la luz. Nacimos en luz, no estamos en tinieblas. Entonces, ya le hablé de algo de que no es la iglesia, pero quiero hablarle de 4 cosas que es la iglesia. Lo primero es que la iglesia es un misterio que ha sido revelado. Yo quiero que vayamos a Primera de Pedro. Y hoy estoy en más mood de evangelista, de maestro que de evangelista. Estas son las predicaciones que no te emocionan, pero te establecen. Te dan fundamento. Te ponen a pensar. Primera de Pedro 1, versículo 9 al 12. Y yo quiero que tú leas, abras tus ojos a lo que dice ahí. Bien, lo marques. Primera de Pedro 1, de 9 al 12. Vamos desde el 1, desde el 3, del 3 al 12. Primera de Pedro 1, 3 al 12. Una esperanza viva, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué? Renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva, no una esperanza muerta,
Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué esperanza recibimos de la resurrección de Cristo de los muertos? Que según Cristo resucitó, así nosotros también vamos a resucitar un día. Esa es nuestra esperanza, de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Que usted no se va a quedar en un hoyo enterrado. Usted va a salir de ahí, aleluya, con un cuerpo nuevo. Yes. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Porque esa herencia que no es corrupta, que no está contaminada, aquí no es en la tierra. Es cuando seamos transformados de corrupción a incorrupción, de mortalidad a inmortalidad. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Escuche bien lo que viene. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Usted lo ha visto? ¿Y cómo lo amamos? ¿Se estará cumpliendo esta palabra o no? A quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y comienza en el versículo 9 hasta el versículo 12. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el propósito de la fe? Salvar nuestras almas. La fe, el propósito principal no es obtener cosas, pero hoy en día se predica la fe para obtener cosas materiales, para ganar cosas. Ten fe, créele a Dios por esto, créele a Dios por aquello. Lo primero que yo le voy a creer a Dios por la salvación de mi alma. Es lo que me debe ocupar a mí como iglesia, como cuerpo, como pueblo, que mi alma no se pierda y que yo pueda ejercer toda la fe que yo pueda ejercer para que mi alma no se pierda, para que yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Mi fe está puesta en el reino de Dios y su justicia. Yo no me preocupo por lo demás, porque si yo busco el reino de Dios y su justicia, yo pongo fe en Dios, primero que nada soy salvo y Dios se encarga de traerme todo lo otro que yo necesito. Yo no ando detrás de cosas materiales, yo ando detrás de un Dios justo, bueno, amoroso, perfecto, santo, que es el dueño de todo. Y si yo ando con el dueño, estoy vaqueado. Si usted anda con el creador, si usted anda con el sanador, si usted anda con el proveedor de todas las cosas, si usted anda con el que anda a las ventanas de los cielos, si usted anda con el alfarero, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Escuche bien el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Los profetas profetizaron acerca de la gracia que la iglesia que le estaba hablando el apóstol Pedro. Le estaba hablando de una gracia que había sido profetizada, pero quiero decirte en esta mañana, es la misma gracia que tú y yo estamos disfrutando en esta mañana. Esta gracia que fue profetizada por los profetas la está disfrutando la iglesia, porque hubo un cambio de Cristo en adelante. Se acabó el tiempo de la ley y comenzó el tiempo de la gracia.
Y no me malinterprete. Ah, pues ya no, yo no tengo que guardar los mandamientos. Claro que tenemos que guardar los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo, encerrado. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, buscando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos no tenían el Espíritu Santo, pero estaba el Espíritu de Cristo indicándole a ellos lo que recibieron. Lo recibieron por revelación del Espíritu. La Biblia dice que la palabra fue inspirada por Dios. Le dio inspiración a los hombres, los libros que tenemos, a cada profeta mayor, a cada profeta menor, a cada juez, a cada uno de los que escribió algún libro de la Biblia. Lo que recibieron, lo recibieron por inspiración divina. Pero entienda que en el antiguo pacto no estaba el Espíritu Santo, no estaba el Mesías, pero ya su espíritu se estaba moviendo y estaba revelando a aquellos hombres y estaban escribiendo y profetizando sobre algo que ellos no vieron. No lo vieron, lo profetizaron, pero ahora se cumplió en Cristo. Y se cumplió en la iglesia. Y lo estamos experimentando ahora. Aleluya. Se llama la salvación por gracia. Salvación por gracia. Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Léase Isaías, el libro mesiánico. El mayor profeta que ha habido en la palabra. De los profetas mayores, él es el mayor, y el mayor de los profetas, Isaías, profetizó. Es un libro totalmente mesiánico. Pudiera ser uno de los evangelios. Si lo ubicáramos en los evangelios, iría después de Juan, porque habla del nacimiento, de la muerte y de la resurrección del Mesías, que es lo que hablan los evangelios. Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y escuche bien lo que dice el versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Diga, para nosotros, para la iglesia, para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nosotros estamos experimentando algo, se llama el evangelio de Cristo. Ese algo es el mensaje del evangelio. Pero somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, el sueño de Dios cumplido ahora en Cristo Jesús para este tiempo. Los que no están, no están. Es ahora. La que está ahora sobre la tierra le toca hacer lo que tiene que hacer. Diga, yo soy iglesia y tengo una misión y tengo una función y tengo un propósito que fue soñado y diseñado desde antes de la fundación del mundo y no había sido revelado nada más que ahora, a través de la predicación del evangelio. La cosa es que no tenemos excusa. No vamos a tener excusa, porque ya todo está escrito y ya está todo revelado. Jesús habla de la iglesia. Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero ahí no comenzó. Jesús es llevado al cielo. Ellos van a Jerusalén a esperar la promesa del Espíritu Santo. Esperando allí en el aposento alto, fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Comenzaron a hablar en otras lenguas
y comenzaron a hablar en idiomas. Y todas las personas que habían subido a Pentecostés a celebrar la fiesta hebrea de Pentecostés. Esa cosa de que yo soy pentecostal, que yo soy protestante, que yo soy evangélico, no existe tal cosa. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un creyente, yo soy un cristiano. Usted me puede creer que hay gente peleando porque yo soy pentecostal, yo soy evangélico. Yo soy de Cristo. Yo soy hijo de Dios. ¿Quién peleando por quién es más avivado? ¿Por quién es más organizado? ¿Por quién tiene el mejor templo? ¿Quién tiene la mejor adoración? ¿Quién tiene la mejor palabra? ¿Quién tiene el ministerio más grande o el más pequeño? Sí, porque hay gente que sienten una gloria terrible en hacer cosas pequeñas, quedarse pequeño y entonces que se pierda el mundo y que la iglesia no crezca. Nosotros no queremos crecer mucho porque eso es un problema. Cuando la primera predicación que salió Pedro, se convirtieron 3,000 almas y después se convirtieron 5,000. ¿Será la iglesia algo explosivo? ¿Será la iglesia para tener crecimiento? ¿Estará pensando Dios en la iglesia en cosas pequeñas? El plan de Dios es demasiado de grande para nosotros encajonarlo. Por eso te estoy diciendo en esta mañana que la iglesia es un sueño grande de Dios, aleluya, y hay que cumplir la visión y alinearnos con el sueño de Dios para darle cumplimiento aquí en la tierra. Pero eso conlleva mucha responsabilidad, conlleva mucho trabajo, conlleva mucha acción. No mucha palabra, mucha acción. Conlleva estar presente, conlleva sacrificios, conlleva negaciones. El Nuevo Testamento se escribió en griego y se llamó eclesia a la iglesia. Eclesia significa una asamblea, pero no es cualquier asamblea, es una asamblea que es sacada afuera. La iglesia no está diseñada para estar en 4 paredes encerradas. La iglesia se encierra a discipular, pero sale a ganar almas. Una iglesia que está encerrada todo el tiempo tiene la verdad a mitad, está cumpliendo con el propósito a mitad. Nos encerramos a ser discipulados, a ser enseñados, pero salimos a ganar almas. Y cuando salimos, pues te quiero decir algo, esto no depende tampoco de campañas evangelísticas. Tú puedes hacer la obra individualmente. ¿Cuántas almas te has ganado para el Señor? ¿Cuántos has traído? ¿Cuántos has invitado? ¿A cuántos coges el teléfono y los llamas para darle seguimiento? Sí, amado, es un silencio terrible. Número 2, fuimos llamados a una asamblea, a una congregación. Y qué lindo es estar aquí congregados. Esto es necesario. ¿Sabes qué meditaba cuando estudiaba que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Cuando lees todo ese capítulo en Corintios sobre el cuerpo, dice que los órganos se necesitan unos a otros. Por eso es que el cuerpo necesita estar juntos. Por eso es que necesitamos congregarnos. Porque si tú no te congregas, estás separado del cuerpo y es como si te hubieran amputado. El que se aleja de las reuniones, el que se aleja del cuerpo, es una parte amputada del cuerpo. Y la cuestión es que Dios no quiere amputar, a veces nos amputamos nosotros mismos. Como único Dios nos amputa, es que tú seas una parte en el cuerpo que esté dañada, esté podrida. Y yo dudo que el que está conectado al cuerpo de Cristo, aleluya, permanezca enfermo. Pero hay quien no quiere sanar.
Y como toda verdad es paralela, si una parte no sanó en el cuerpo, si una parte se descompuso, si una parte no está funcionando, hay que ¿qué? Amputarla, lamentablemente. Eso sucede. Diga, pero somos el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22, 23. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y puso a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es el ¿qué? La iglesia es ¿qué? El cuerpo es su cuerpo, la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la plenitud de Cristo. El cumplimiento. El entero de Cristo. Aquel que lo llena todo en todo. No somos cualquier cosa, mis amados hermanos. Pero el cuerpo ejecuta lo que la cabeza dice. En la cabeza está el cerebro. El cerebro es la computadora que controla todo lo que nosotros hacemos. Pensamientos, movimientos, nervios, todo está controlado por esta computadora perfecta que Dios ha hecho. ¿Cuántos saben? Y usted va a escuchar eso, va a escuchar algo de eso el 6 de marzo. Venga, que lo explique un neurocientífico. Yo no soy neurólogo. Yo soy doctor de la vida. Tengo un doctorado de la vida. Digo, estoy haciendo una maestría en consejería clínica. Para aconsejar. Pero ejecutamos lo que la cabeza nos ordena. Y si la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿qué se supone que haga la iglesia? Lo que Cristo dice. Pues vamos a pararnos aquí a enseñarnos. Yo no tengo que pararme aquí a escuchar, a esperar a que Dios me diga. Yo lo que tengo que ir a la palabra, a ver qué Dios dijo ya. Que Cristo dijo ya. Mire lo que dice Hechos 1. Hechos 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Las cosas que comenzó a hacer y las cosas que comenzó a enseñar. Ya yo tengo ejemplo de lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. ¿Qué me toca a mí? Seguir en obediencia a lo que dice la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo. El cuerpo no funciona sin la cabeza. Y una persona no existe sin cuerpo. Cristo no puede funcionar sin su cuerpo, que es la iglesia. Por eso la dejó establecida. Por eso la dejó fundamentada. Y tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y esa iglesia y ese cuerpo es algo también. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11:2.
Vamos desde el 1. 11:1. Ojalá me toleraseis. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Lo mismo le digo yo a ustedes. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Pablo está poniéndose en el lugar de un padre que tiene una hija y la desposa, la compromete, la entrega. Dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es esa virgen pura que se va a casar con Cristo. Somos la novia de Cristo. Somos la novia de Cristo. Esto es muy interesante. Posiblemente el domingo que viene voy a estar ampliando sobre este asunto de la novia, sobre el rapto. El rapto. No es la segunda venida, el rapto, diga el rapto. De la iglesia. Donde vamos a estar 7 años en el cielo, en las bodas del Cordero. El concepto de novia o de novio, esto aplica, este machismo, saca afuera, yo soy novia. Heralio Marrero es novia de Cristo. No estamos hablando de género, pero el concepto de novia que me está hablando aquí en Corinto, que me está hablando el apóstol Pablo, no es el concepto de noviazgo que hay hoy en día. Porque en el concepto de noviazgo que hay hoy en día se está predicando lo siguiente: vete a convivir, vete a acostarte con tu novio o con tu novia, a probar a ver si es bueno, para ver si te funciona. Eso es fornicación. Eso es pecado. Eso está mal. Eso es pecado. Dios aborrece eso. Los novios se guardan en santidad, se guardan para el Señor. Para tener relaciones sexuales hay que casarse, tener pacto. Si no hay boda, de mi maíz ni un grano. Si no hay boda y compromiso, mujeres, muchachas, jóvenes, si no hay anillo, si no hay hablar con papá, las cosas se hacen bien o no se hacen. Lo que se hace bien termina en bendición y Dios lo bendice. Dios bendice lo que se hace bien. Fornicar es relaciones sexuales antes del matrimonio o no casado. No, que yo soy divorciado. Pues también te aplica, tú no puedes estar fornicando. Si tienes otra novia, tienes que guardarte igualito como te guardaste al principio, puro. Y quiero decirte algo, cuando tú vayas a ese matrimonio, Dios lo va a ver como si tú fueras un virgencito o una virgencita. ¿Cómo fue? Échale mano a esa o chúpate esa. Esa es nueva. Ay, ay, ay. De aquí el repertorio va creciendo. Entonces me está hablando, yo tengo que entender el concepto novia del tiempo bíblico. La mujer se guardaba para el novio, se cuidaba. Por años la desposaban desde jovencita. Ahora no es así, imagínense, desposando muchachitas de 12 años con una persona. No, las personas tienen que conocerse, tienen que amarse, tienen que gustarse. Pero ustedes se guardan el matrimonio. Se guardaban limpias, se guardaban puras.
La cuestión es que cuando iban al lecho matrimonial, si no había pureza, el hombre tenía derecho a devolverla. Entonces, cuando yo entiendo la novia que yo tengo que ser para mi Cristo, que viene a desposarse con una novia pura, yo me voy a guardar de no fornicar con el mundo, de no serle fiel a mi Jesús con el mundo, de no acostarme con el mundo, porque mi boda viene de camino. Aleluya. Mi boda viene de camino. Declárale doble, la del cielo y la de ahora. Aleluya. Diga, boda veo. Aleluya. Dios mío, pero que esto desata un avivamiento cuando usted habla de esas cosas. Y le voy a decir algo: si usted no está casado, venga, yo lo caso. Yo tengo licencia para casar. Lo caso bien casado, lo amarramos bien amarrado. Eso pasa, hermano. Gente en la iglesia viviendo en fornicación, años sin casarse. Mire, un hombre que no asume un compromiso con una mujer y quiere estar con ella sin casarse, y no, que lo estoy pensando 20 años, 25 años pensando, no te ama. No te ama. No te ama, porque el que ama se compromete. El que ama espera. El que ama no empuja. El que ama no amenaza. El que ama no seduce. El que ama no manipula. No por nada ni por nadie. Yo sé lo que el Señor me dijo. Y vamos a ver los resultados. Y estamos viendo los frutos. Porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Diga, frutos. Dile a que está a tu lado que se te vean los mangoes, que se te vean las panas, que se te vean las uvas, que se vea el fruto en tu vida. Porque no es mucha hoja, es mucho fruto. Y dice, y Jesús dijo, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Mucho, diga mucho. Mucho. Aleluya. Y eso es parte de cuidarse. Tiene que haber una generación santa. Tiene que haber una generación pura. En estos tiempos donde los valores están por el piso. ¿Sabe? Un reggaetonero no define mis valores. Un trapero no define los valores míos. Un rockero no define, me voy a meter ahí ya también, para que no piense que tengo algo en contra de los raperos, los traperos. Ah, pero tú eres rockero, a ti te gusta el rock, pastor. Un artista, es más, vamos a generalizarlo así, que son los que están marcando la pauta hoy en día en la juventud. Un influencer, yo los veo 14 años de edad, influencer. Si tú no estás influenciado tú mismo, ¿qué estás influenciando tú? Todavía no te sabes limpiar el ombligo bien cuando te bañas. ¿Influenciar qué? Influenciar es hablar. Hablar lo que no vivo. Expertos hablando lo que no viven. O lo que otro dijo. O su propia interpretación. Y hay influencers cristianos también. Declarando cosas que la Biblia no dice. Entonces, una iglesia que no es esta iglesia que está aquí, porque esta iglesia está fundamentada en Cristo y en la palabra, y no se va a dejar influenciar por ningún ignorante que venga con cuentos, porque ustedes conocen la palabra, y si no la conoces la vas a conocer y la vas a aprender, para que no caigas en el enredo de ninguna de estas corrientes de hoy en día modernas
Y yo no estoy hablando de que no podemos ser un influencer, porque yo creo que la iglesia está llamada a ser una influencia. Yo puedo ser un influencer. Es más, yo estoy siendo un influencer en este momento. Pero te estoy influenciando la palabra de Dios. No te estoy influenciando mis propias creencias, mis propias ideologías, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo lo interpreto. No, lo que dice la Biblia. Y te influencia. Entonces, un artista no va a marcar mi pauta moral. Mi moralidad está descrita en la palabra. Cómo yo me debo comportar, cómo yo debo hablar, cómo yo me debo vestir, cómo yo debo actuar en medio de la sociedad. La Biblia me enseña a mí qué esposo yo debo ser, qué esposa tú debes ser, qué ciudadano tú debes ser. La Biblia me dice a mí qué jefe tú debes ser. La Biblia me dice a mí qué tipo de empleado tú debes ser. Imagínense el apóstol Pablo predicándoles a los que eran esclavos convertidos. Es que la verdad me hace libre. Cristo vino a libertar a los cautivos, sí, pero habían esclavos cristianos, creyentes, en la iglesia primitiva. ¿Sabe lo que es eso? Esclavos, trabajando de esclavos. Y el apóstol le decía: sométanse a sus patronos. Pero entonces habían también patronos creyentes que tenían esclavos. Y le decían: sean justos con sus esclavos, páguenle bien, páguenle a tiempo. Al empleado, sé buen empleado, sé responsable, cumple con las órdenes, cumple con las instrucciones. La Biblia habla de todo. Entonces, tomo el ejemplo: si hay gente creyendo que la iglesia es un reino, tú vas a andar por la vida por ahí como un rey, que te tienen que rendir pleitesía y que todo el mundo tiene que estar detrás de ti, o que tú puedes vivir como te dé la gana porque tú eres un rey sacerdote. Vaya al cuartel de la policía y diga: yo soy rey sacerdote, y de un cantazo ahí en el counter de la comandancia. Papo, a ver qué va a pasar. Así, usted es rey sacerdote, mira, tenemos uno aquí con problemas psiquiátricos, búscate a la esposa que hay que meterlo, hay que llevarlo a psiquiatría. La Biblia no me hace ignorante, la Biblia me hace inteligente. La iglesia es inteligente, la iglesia no es ignorante. Y Jesús viene a casarse con una mujer madura que está lista para casarse. Jesús no se va a casar con una niña. Perdóneme la expresión, pero Jesús no es un bárbaro, ni es un abusador. Jesús viene a casarse con una mujer que esté preparada para el matrimonio, que esté lista para el matrimonio. Wow. Que esté madura para el matrimonio, que pueda entrar en una relación. La fe me lleva a guardar mi salvación y me lleva a prepararme. Iglesia, es tiempo que nos preparemos para las bodas del Cordero. Es tiempo que nos preparemos y que comencemos a vivir la vida sabiendo que en cualquier momento la trompeta puede sonar y nosotros vamos a ser levantados. La trompeta va a sonar, los muertos en Cristo van a resucitar, y los que hayamos quedado donde usted esté durmiendo, no, que hay teorías que si está durmiendo, que si uno será tomado en la cama, otro será dejado. ¿Sabe por qué? Escuche bien esto. Pero dice también que habrán dos trabajando en el campo. Quiere decir que a la misma hora, en el mismo lugar, en un lugar es de día y en otro lugar es de noche. Lo que me está diciendo es que posiblemente aquí estamos de día y en Europa está de noche. Y mientras esté de noche, los que estén durmiendo juntitos, si uno no le servía al Señor o estaba mal, uno fue levantado y el otro se quedó.
Y acá en Puerto Rico estaba de día, estábamos ahí comiendo mofongo con churrasco, con salsa carbonara por encima, un poquito de perejil y una piña colada así de grande. Gloria a Dios. Ya usted sabe con la batalla que yo estoy aquí. Alguien dijo, se metió Dios. Dios siempre ha estado. ¿Por qué está diciendo eso? Ok. Ve. Porque estaba comiéndose el mofongo con churrasco y uno se quedó comiendo mofongo cuando miró para el lado. En un abrir y cerrar de ojos. Esto va a ser rápido. Ahí no va a haber break. Te pregunto, ¿estás listo para ese momento? Puede pasar la hora. Pasar la hora aquí. ¡Pum! Y se vació la iglesia. Se vació la iglesia. Estoy haciendo una declaración que todo el mundo se va. Pero si no se va, cuando usted abrió. Si estabas dormido en el mensaje, cuando el pastor estaba predicando, ahí boqueando, cuando abra los ojos, sabe que hay muchos que están dormidos. Y cuando hacen, empieza shut up, era como si estuvieran en comunión, salen hablando en lengua y todo. Gloria a Dios, aleluya. Santo el Señor. Gracias, Padre, por esa visión que tuve en medio de la prédica. Y se levanta y cuando mires para el lado no haya nadie. Y diga, ¿habrán despedido el culto? Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida. Es la gran tribulación. Porque el que se quede va a pasar por la gran tribulación. Y cierro con esto. Viendo el reloj, a ver cuánto me quedan después que digo cierro con esto. El propósito, anote esto, si puede. Anote esto, cortito. Ay, gracias, Señor. El propósito del evangelio que predica la iglesia, que es el evangelio de Cristo, no es salvar la sociedad. Estamos creyendo que nosotros estamos aquí para salvar la sociedad. Y ahí es que entramos y nos metemos en un montón de causas y no es que no defendamos causas y no es que no, porque yo no defiendo el aborto. Yo estoy en contra del aborto. Yo no estoy a favor del matrimonio igualitario. Estoy en contra del matrimonio igualitario porque eso no está en la Biblia. Ese no es el orden de Dios. No estoy a favor del maltrato, no estoy a favor de un montón de cosas que están en contra de la Biblia y hay que hablar y protestar y dejarnos sentir. Pero esa no es la esencia del evangelio. El propósito del evangelio que predica la iglesia no es salvar la sociedad, pero sí salvar al individuo. El propósito del evangelio es el individuo. No es las masas, no es cambiar la política tampoco. El evangelio no vino a cambiar la política. Cristo no se metió en la política de los romanos. Eso es lo que querían los judíos, que sabían que él era el Mesías, porque ellos estaban esperando a otro David que viniera con espada a derrocar el imperio romano y convertir a Israel otra vez en la nación. Que lo que pasa es que Jesús no vino como rey en ese momento. Jesús vino como sacerdote a expiar los pecados de la humanidad. Ahora, escuche bien, suena la trompeta.
somos transformados, nos vamos con Él 7 años en la boda del Cordero, 7 años de boda. Y después de los 7 años regresamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores aquí a la tierra otra vez. Y ahí sí Él regresa como Rey, con caballo blanco. My God. El apóstol Pablo dice: sopórteme un poco de locura, sopórteme mis fantasías. Pero yo siempre he fantaseado con Él en ese caballo blanco y yo no muy cerca en otro. Déjeme fantasear a mí. Me están escuchando, ¿verdad? Eso es sueños que uno sueña. Yo no estoy diciendo que eso es bíblico, ni estoy diciendo que eso va a pasar. Son sueños que yo tengo. Yo en mi caballo bajando también. Que me deje desenvainar la espada. Me dice que Él va a poner el pie. Los enemigos van a estar alrededor del monte de los olivos y Él va a descender, y cuando toque y ponga, my God, aleluya, cuando Él descienda y ponga el pie en el monte de los olivos, el monte de los olivos se va a partir por la misma mitad. Una demostración de gloria y poder, y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. ¿Cómo le van a ver, pastor, si es en el monte de los olivos, en Israel? Porque para ese tiempo, como va la tecnología, lo van a ver a través de internet, de YouTube o las redes sociales que haya en ese tiempo. Anticristo. Sí, esa es la red del anticristo. Anticristo. No va a ser YouTube, porque va a tomar posesión de todo. El propósito del evangelio que predica la iglesia no es salvar la sociedad, pero sí salvar al individuo. El individuo que será parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y entonces cuando el evangelio llega al corazón de un individuo que está corrupto, que tiene ideas contrarias a lo que dice la palabra, y el evangelio llega, Cristo llega, el Espíritu Santo, la mentalidad de ese individuo cambia. Y si ese individuo está en una posición de autoridad, yo te aseguro a ti que las oficinas gubernamentales van a cambiar, que la sociedad puede cambiar, que los gobiernos pueden cambiar, porque el trabajo no se hace de afuera para adentro, se hace de adentro para afuera. Léalo en el libro de los Hechos. Hubo un rey que el apóstol Pablo le predicó a Agripa. Cuando él le predicó, dio un brinco y dijo: Pablo, tranquilo, que casi me persuade de ser cristiano. Me tenías en la punta de la silla, casi a punto de confesar ser creyente. ¿Sabe qué? Se lo perdió. Se lo perdió. Se lo perdió. Porque ser creyente, creer en Jesús y aceptarlo en tu corazón, te lleva al cielo, te garantiza la vida eterna. Y te garantiza todas estas promesas y todas estas vivencias que te lo estoy diciendo en esta mañana. Y yo no te estoy diciendo algo que no dice la Biblia. Ponte en pie en esta mañana. ¿Habrá alguien que quiera reconciliar su vida con el Señor en esta mañana? ¿Habrá alguien que quiera decir: yo no conozco a Jesús, pero yo quiero conocerlo, yo quiero entregarle mi corazón, porque yo quiero eso que usted está hablando, pastor? Yo quiero esa vida eterna, yo quiero esa salvación, yo quiero esa salud. Eso es para aquel que nunca lo ha conocido. Pero habrá alguien que ha estado tambaleando, luchando, se siente que está desviado y quiere decir hoy: yo quiero arreglar mi vida con el Señor, yo quiero reconciliarme con el Señor, yo quiero entrar en el carril otra vez. Yo quiero venir a Él. Quiero decirte algo: ni Dios te acusa, ni yo te acuso, ni la iglesia te puede acusar tampoco. Estamos para salvación y vida eterna de la gente.
El asunto aquí es la salvación, la bendición y el amor a la gente. De eso se trata el evangelio. El evangelio no es para acusar, no es para condenar, no es para echar fuera. El evangelio es para ganar, no es para perder. Amén. El evangelio te añade, no te quita. Te quita el pecado, pero te añade limpieza, te añade bendición, te añade pureza. Cierre los ojos ahí donde está, levante su mano al cielo. Comience a darle gracias al Padre por Jesucristo, su Hijo. Comienza a darle gracias al Padre por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Comienza a darle gracias al Padre por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y comienza a darle gracias al Padre porque eres parte de la iglesia, porque eres parte del cuerpo, porque eres parte de la promesa, porque eres parte de la bendición, porque eres parte de la familia de Dios, porque eres parte de los lavados, porque eres parte de los escogidos. Padre, te damos gracias. Padre, te adoramos en esta mañana y te damos gracias por el gran privilegio que tú nos has dado. Gracias por la oportunidad. Gracias, Padre mío, porque en algún momento escuchamos el mensaje. Gracias por los que nos han predicado. Gracias por los que nos han hablado. Gracias, Señor, por los que se levantarán a seguir predicando este santo evangelio del reino. Aleluya. Que es para salvación y vida eterna. Padre, yo declaro en el nombre del Señor que mientras la iglesia predica tu palabra, que mientras la iglesia en el mundo entero predica este santo evangelio, tú sigues sanando enfermos, tú sigues libertando endemoniados, tú sigues restaurando al caído, tú sigues libertando al oprimido, Padre mío, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, Padre mío, un avivamiento en el mundo entero sobre tu iglesia, una iglesia que conoce su razón de ser, una iglesia que conoce el propósito para el cual fue llamada, sacada del mundo, aleluya, para hacer luz en medio de las tinieblas, para ser como una ciudad en un monte que no puede ser escondida, no puede ser ocultada. Gracias por ese gran privilegio, Señor. Somos un templo, somos la casa de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos una ciudad en una montaña. No somos cualquier cosa, no somos cualquier cosa. Valoramos lo que somos, Padre, y vivimos como lo que somos, la iglesia de Cristo. Sean todos bendecidos en esta mañana. Y yo declaro que Jehová te bendice y te guarda. Que Jehová alza su rostro sobre ti y tiene de ti misericordia. Que Jehová alza su rostro sobre ti y pone en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré. Yo pongo el nombre del Señor sobre cada uno de ustedes. Les bendigo, les amo. Iglesia virtual, iglesia que ha estado conectada, te bendigo, te amo y declaro la bendición del Señor sobre tu vida. Nos vemos el martes. Bendiciones. Riega la voz de estas actividades tan poderosas, la del 6, la del 11. Pueden invitar personas si quieren para el 11, ¿ok? Para Doctor Félix Casado, es totalmente gratis, ¿ok? Dios les bendiga.